Iglesia, voy a pedirle que repita conmigo: Señor Jesús, tú estás aquí, tú estás obrando, háblame. Amén y amén. Voy a pedirle que tome su lugar. Y continuando con esta semana, cuando a mí me da por pensar, pienso, ¿verdad? Cuando uno empieza a pensar, dice, hay que pensar bastante, porque hace unos días estaba donde el médico, y el médico me dijo: César, tengo que decirte algo, y es que vas a tener que pensar mucho. Y yo: ¿por qué, doctor? Y dice: porque te vas a morir el día menos pensado. Eso fue Víctor que me dijo que dijera. Y esta semana, mientras pensaba en la reflexión que iba a compartir con la iglesia el día de hoy, buscando todas mis notas sobre la Navidad, me encontré una muy interesante que realmente, si no se vive absolutamente nada. Y realmente en esas notas encontré que hay dos cosas que con frecuencia olvidamos y que tratamos de refrescar constantemente. Y en estos tiempos donde la gente se vuelve tan efusiva, no debería olvidar: amar y perdonar. Pero la que más se olvida y la que se necesita recordar constantemente para poder amar es perdonar. Perdonar es la palabra que para la Biblia es fuente de vida. En la Biblia se usa más de 100 veces y es la clave fundamental que nos proporciona salud espiritual, mental, emocional, física y social. Es la única acción, escúcheme bien, es la única acción en el universo que supera y vence al rencor. Que como el orgullo es una enfermedad silenciosa que no tiene olor, no tiene cuerpo o no es visible realmente, pero que sí está en todos y cada uno de nosotros, llámese cristiano, impío, como se llame, pero está en todos y cada uno de nosotros y despierta en nosotros otra enfermedad que es mucho peor, que es el egoísmo. El egoísmo destruye poco a poco el cuerpo sin darnos cuenta. Pero, sin embargo, son esas las actitudes del carácter más usadas y menos temidas por el ser humano y menos consideradas como pecado. Perdonar es una palabra multifacética. Se parece a un diamante de muchas caras que refleja los rayos refleja los rayos de la luz, convirtiéndolos en una especie de caleidoscopio. Contiene una gran cantidad de aspectos que pueden percibirse desde distintos puntos de vista. Pero sobre todo, ¿qué es lo que me pone a reflexionar? Es que donde más rencor se vive, donde más falta de perdón se vive, no es afuera con el impío, es adentro con los mismos hermanos. Por eso no es para el Hijo de Dios una acción imposible de aplicar. La Biblia dice claramente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ustedes miran la palabra de Dios completamente, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, nos damos cuenta que la palabra de Dios es una preciosa carta de amor.
Es la carta de amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. Un Dios que nos persigue con sus amores. Un Dios que desea una comunión y una unidad fraternal y eterna con nosotros. Él desea darnos su perdón. De hecho, Él envió a su Hijo Jesucristo, lo sacrificó en una cruz para que tú y yo tuviéramos el perdón de pecados y nuestro nuevo nacimiento. La experiencia de nuestro nuevo nacimiento se basa en eso, en el perdón y en esa fundamental que es el arrepentimiento. Nuestra primera experiencia es arrepentimiento seguido inmediatamente por recibir el perdón de Dios. Hermanos, cuando usted toma la decisión de seguir a Cristo, usted le dice: Señor, perdona mi pecado. Toma mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Derrámate en mí y lléname de tu presencia. Él lo toma muy en serio. Él perdona tu pecado y de ese pecado no se acordará más, porque ese es tu nuevo nacimiento. Así que desde el mismo comienzo de nuestra carrera como creyentes, como cristianos, ya estamos experimentando esos beneficios del perdón de nuestro Señor Dios y Padre Todopoderoso. La Biblia dice claramente en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que definitivamente el perdón es un tema que nace del mismo corazón de Dios. No es un invento humano, sino que nace en el mismo corazón de Dios. Hermanos, tú y yo somos una comunidad familiar, no una reunión de familias. Somos una comunidad familiar. Una familia debe de ser sana en todos los aspectos. Yo no concibo familias donde haya rencor, falta de perdón, donde dejen de hablarse, donde pasen meses, años y sigan como enemigos, como si estuvieran al borde de la Tercera Guerra Mundial. Hermanos, eso es un flagelo. La falta de perdón enferma profundamente a la comunidad. Se contagia así como se contagia el virus de la gripa en una comunidad. Es peligrosa la falta de perdón. Mi hermano, yo quiero invitarle para que tome su Biblia y vaya conmigo y leamos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 32. Si usted ya lo tiene, dígame un fuerte amén. Efesios capítulo 4, verso 32. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes, ese antes es un imperativo que dice antes que cualquier cosa, antes que desayunes, antes que almuerces, antes que compres, antes que quieras comprar el perdón, dice el apóstol Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra y que hoy cada pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mi amado, mira, si somos verdaderamente sinceros, tenemos que admitir que perdonar no es una tarea fácil. Yo ya tengo agüita aquí. Sí. El pastor Gabriel me la trajo. Pero gracias. Déjasela al pastor Gabriel que él se la toma.
Si somos sinceros, verdaderamente sinceros, tenemos que admitir que perdonar no es nada fácil. No es una tarea fácil, es difícil. Inclusive es tan complicado esto de perdonar que se confunde. Y ya les voy a explicar más adelante porque a veces confundimos y a veces muchos no perdonan. Pero espero que hoy tengamos la suficiente claridad. Y usted puede preguntarse, pastor, ¿esa era la prédica de Navidad que tenía para nosotros? Sí. ¿Sabe por qué? Porque antes que cualquier cosa, antes que usted adore, antes que usted haga palmas, antes que usted vaya al centro comercial a comprarme el regalo, está el perdón. Y sin perdón es imposible agradar a Dios. Perdonar no es una tarea fácil. ¿Sabe por qué? Porque tenemos dificultades para llevarnos bien con algunos. Y yo veo la dificultad que será para llevarse bien en unos entre otros hermanos en la fe. Es difícil a veces porque somos diferentes, tenemos diferentes liderazgos, tenemos diferente forma de hacer, tenemos forma de hablar, tenemos diferentes actos, pero por eso tenemos que aprender a meternos en los zapatos del otro. Porque hay gente que nos causa mucho enojo. Muchísimo enojo, porque hay otros que se deleitan maltratándonos, porque hay quienes chocan unos con otros y se van con las heridas abiertas, porque hay quienes están constantemente saboteando nuestros planes por medio de sus acciones. Sin embargo, es en este contexto que el apóstol Pablo nos dice que debemos perdonar. Recuerde que ese texto es un imperativo, no es electivo, no es que si no perdono, pues igual voy a ir al cielo. No, es imperativo el texto que acabo de leerles de parte del apóstol Pablo. Observemos. Voy a invitarles para que observemos un poco más de cerca la palabra perdón. Mire, yo estoy de acuerdo con varios autores en que hay 3 clases de perdón diferentes. Número 1, el perdón que le das a alguien que nunca te lo ha pedido. Ayer hablaba con un grupo de mujeres y yo les pedía perdón y esperaba que me perdonaran. Y ellas, todas graciositas, me decían: yo no tengo nada que perdonarte. Pero si yo le estoy pidiendo perdón, es porque algo sí tiene para perdonarme. ¿Verdad? ¿A usted no le ha pasado? Ay, perdóname, mira, yo te ofendí. No tengo nada que perdonarte. No cree que eso la piedra a uno. Y entonces me toca decirle doblemente: perdóneme. Iba con la intención de pedirle perdón y como me hizo enojar, me toca volverle a pedir perdón porque no me quiso perdonar. Entonces el primer tipo de perdón es el que le das a alguien que no te lo pide. Alguien que se arrepiente genuinamente y que no está siendo solamente amable. Alguien que cambia realmente. A esto se refiere el Señor Jesucristo cuando dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 3: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Hermano, cuando alguien viene a pedirte perdón, perdónalo. Dile: te perdono, no sé de qué, pero te perdono. Eso es sanidad. La segunda clase de perdón es un poquito más difícil. Es el perdón que tú le das a alguien que no se arrepiente, que no cambia, sino que te sigue causando problemas. Jesús dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, que si nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros, entonces Dios nos perdonará también a nosotros. Pero si no perdonamos, Dios no nos perdona. Jesús aclara en Mateo capítulo 18, versículo 21, que si alguien continúa pecando contra ti, escúchame. Aclara el Señor en Mateo 18 que si alguien continúa pecando contra ti, debes seguir perdonándolo.
¿Cuántas veces? ¿70? No. El punto es, perdona siempre. Siempre. Y número 3, el tipo de perdón más difícil es el que se le da a alguien que no solo no te lo pide, alguien que no solo no cambia, alguien que no solo no lo merece, sino alguien que ni siquiera piensa que necesita tu perdón. Hermanos, eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en Lucas capítulo 23 cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 37 dice: perdonad y seréis perdonados. Pero mire la forma tan hermosa como los evangelios se pueden complementar en Marcos capítulo 11, en el versículo 25. Escúchame. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros tus ofensas. Ahí encuentra respuesta de por qué cuando tú oras parece que Dios no estuviera contigo. Muchas veces cuando tú oras parece que Dios no te escucha. No, es que Él está esperando que tú le digas: escudriñame, muéstrame qué hay en mi corazón que está acabando conmigo. Eso es sencillito, ¿verdad? Es facilito. Si quieres que Dios, el Padre Todopoderoso, te perdone, entonces tú también debes estar dispuesto a perdonar a todos. ¿Cuántos dije? A todos los que te han dañado, a todos los que te han ofendido, a todos los que te han ultrajado, a todos los que te han herido. La Biblia no nos ofrece alternativa. Nosotros hemos sido perdonados, tú y yo hemos sido perdonados. Entonces ahora debemos también nosotros perdonar. Nuestra relación con nuestros hermanos será un reflejo de nuestra intimidad con Dios. Amados, si hay un problema horizontal, entonces es probable que también haya un problema vertical que necesite ser arreglado. Mis amados, el perdón es un proceso y lo largo o lo corto depende del propósito que concibas en tu corazón. Hermanos, déjame darte algunos pasos que estoy seguro te ayudarán a acortar ese proceso. Número 1, pídele a Dios que te ayude. Dijimos en un principio que perdonar no era fácil, y no es nada fácil si Dios no interviene en nuestra mente y en nuestro corazón. Pídele a Dios que te ayude. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos cómo orar, uno de los temas fundamentales con los que Él trató fue acerca del perdón. Él dijo en Mateo capítulo 6, en el versículo 12, si quiere por favor acompáñeme. 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, perdonar es algo que Dios sabe hacer muy bien. Y si quiere le digo una cosa: Dios disfruta perdonando. Él murió por perdonar. Él dio a su Hijo Jesucristo para que fuera crucificado en una cruz, para que tú y yo pudiéramos tener acceso al perdón, y no a través de un becerro, sino a través de humillarnos ante la cruz de Cristo. Cuando Dios perdona, los pecados del corazón, los pecados del cuerpo y los pecados de tu voluntad son perdonados.
Cuando Dios te perdona, Él perdona todo, absolutamente todo. Yo quiero que tomes nota del alcance del perdón de Dios. Él nos perdona horizontalmente. El Salmo 13:12 dice claramente: cuánto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras rebeliones. Dios nos separó de todos nuestros pecados de forma total. De la misma manera nos manda que hagamos lo mismo y borremos ese libro donde apuntamos las ofensas que otros hacia nosotros. Mis amados, Dios nos perdona verticalmente, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para con todos aquellos que le temen. La Biblia dice en el Salmo 103:11 que Él engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Él nos perdona inmerecidamente. Hermano, tú y yo no merecemos nada de parte de Dios. Ni su amor, ni su misericordia, nada, absolutamente nada. Hermanos, pero sin embargo, Él nos ama. Sin embargo, Él derrama de su misericordia y sin embargo, Él derrama de su perdón. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni tampoco nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él nos perdona eternamente. Y dice Hebreos 10:17: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Yo quisiera que usted buscara en su Biblia Hebreos capítulo 10 verso 17, para que usted tenga en cuenta la grandeza de la misericordia de Dios, porque Él dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Él nos perdona. Él nos perdona las veces que sean necesarios. Él nos perdona repetidamente. Hermanos, dice la Biblia: y si 7 veces pecare contra ti al día, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdóname, perdónale. Pastor, entonces ¿dónde termina esa línea? Esa línea no termina. ¿En dónde se vuelve alcahuetería? Eso es problema de Dios, no tuyo. Perdónale. Dios hará y Dios tendrá que hacer algo, pero no es que tú cuestiones la grandeza del perdón que Dios tuvo para contigo y el que tú debes tener para con el que te dañó. Él nos perdona completamente. Como dice Isaías capítulo 1 versículo 18: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, si necesitas perdonar a alguien, entonces te recomiendo que vayas con el especialista en el perdón, el Señor Jesús, y busca su ayuda. Número 2, olvídate de olvidar. Hermanos, perdonar y olvidar es un antiguo proverbio, pero no es un buen consejo. Hermanos, hay ciertas cosas que ustedes y yo nunca vamos a olvidar. Por ejemplo, si alguien mata a un ser querido. Mire, me viene a la mente la situación que vivió el país con un cantante reconocido. Ese hombre salía a través de los noticieros pidiendo clemencia a sus secuestradores por su hijo de 21 años. Cuando le devolvieron su hijo, él dijo: yo los perdono, ni tampoco los acuso. ¿Ustedes creen que ese hombre va a olvidar esa agresión tan tremenda, ese sufrimiento de más de 20 días de su hijo cautivo con su compañero, su manager? Él no lo va a olvidar, pero tomó la decisión de perdonar a sus captores. Hermanos, nunca
Una persona va a olvidar si fue víctima de un abuso o de una violación. Si alguien ha murmurado contra ti, tampoco va a olvidar. Si tu pareja te fue infiel, tampoco lo vas a olvidar. Si alguien te acusó falsamente de algo terrible, tampoco lo vas a olvidar. Las probabilidades son que vas a recordar a esa persona o ese incidente a pesar de todos y cada uno de tus mejores esfuerzos. Esas cosas están grabadas en nuestro subconsciente y se supone que vamos a recordarlas hasta el día de nuestra muerte. Hermanos, mi esposa derramó en mí algo que yo nunca imaginé y que mis mismos compañeros y mentores tampoco podían imaginar que podría dar si fue su perdón de mi infidelidad. Yo sé que mi esposa no lo ha olvidado. Ella no lo ha olvidado, pero tuvo un cambio de actitud y de acción frente a la situación. Hermanos, puede que de pronto olvidemos el asunto por un poquito de tiempo, pero luego ves a la persona que te ofendió, escuchas cierta canción, estás en conversaciones así triviales con algún amigo y se olvida otra vez del asunto. Hay algunos que dirán que el hecho de que te acuerdes del problema es la prueba de que en realidad no has perdonado a la persona. Yo no estoy de acuerdo. Y por mi experiencia propia de vida de otros conmigo y yo con otros, me doy cuenta que no puedo estar de acuerdo con esa afirmación. De hecho, yo creo que existe una razón por la cual la mente te sigue recordando. La razón es porque así podemos aprender de nuestras heridas, así como mi nieta va a aprender de ese golpe que se dio. Ella no va a olvidar ese golpe que venía corriendo y se dio contra ese palo de ahí y el papá no hizo nada. ¿Dónde está el papá? Hermanos, aprender de nuestras heridas. Voy a volverlo a leer. De hecho, yo creo que existe una razón por la cual la mente decide recordar. La razón es porque así podemos aprender de nuestras heridas y procuramos protegernos de ser heridos nuevamente. Supongamos, esto es un viejo cuento que echamos. Supongamos que un hermano viene y me pide plata prestada. Yo aprendí que cuando un hermano viene a pedirme plata prestada y yo decido prestarle plata, yo miro el fajo de billetes, se los entrego y le doy un abrazo fuerte, así apechichado, porque posiblemente voy a perder el amigo y la plata. Supongamos que le presto la plata, entonces el hombre, ese hermano, se desaparece por arte de magia. El hermano y la plata. Y no te paga. No te paga. Pero al cabo de un tiempo, de unos meses, unos años, aparece arrepentido y te ruega que lo perdones. Pero igual no tiene con qué pagarte. ¿Tú qué haces? Lo perdonas. Y le dices, hermano, te perdono. No tengo carga contra ti, y le das la mano. Pero tiempo después te encuentras con la misma persona y te vuelve a pedir dinero prestado. Entonces tú te acuerdas de lo que sucedió la última vez y te acuerdas de Horacio Serpa. ¿Se acuerdan de Horacio Serpa? Sí, eso. Lo piensas más de una vez y a lo mejor, y yo pienso que eso sería algo claro, que no le prestes nuevamente el dinero, a no ser que tomes la decisión de dárselo, de ofrendárselo, de regalárselo, para que eso no empiece a culparte nuevamente por insensato. Hermanos, recordando el pasado, tú te niegas a prestarle el dinero. Algunos te dicen que no has perdonado,
Sin embargo, no es que no hayas perdonado necesariamente, sino que has aprendido de esa dolorosa experiencia y sabiamente has decidido no repetirla. Hermanos, el perdón es un acto de gracia. La confianza y la responsabilidad es algo que se gana. Ahí es donde se confunde un poquito el perdón. El perdón es gracia. El perdón es algo que no merecemos. Pero si se ha dañado la confianza, si se ha dañado el amor, si se ha dañado la responsabilidad, entonces es algo que se tiene que volver a construir. Y a veces demora décadas, dependiendo del tamaño de ese daño. Hermanos, mire, déjeme le cuento. Yo reflexionaba esta mañana y yo decía, empecé a acordarme de mis hermanas, no de la menor, sino de mi hermana la mayor. Esa hermana mía era dura conmigo, era muy dura. Ella le contaba todo a mi mamá y mi mamá me daba unas muendas impresionantes. Mi hermanita todavía está viva y sé que me está viendo a través de las redes sociales. Yo me acuerdo de las peleas que tenía con ellas, pero de verdad les digo, de verdad, yo las perdoné. Sí, yo las perdoné. Mire, y voy a decirle por qué sé que las perdoné. Número uno, porque cuando me acuerdo de esas peleas no siento ni rabia ni rencor en contra de ellas. Siempre me dan un helado, me dan tintico y por eso se me olvida. Hermanos, cuando yo las veo, no les deseo absolutamente nada malo. Deseo el bien para ellas, que Dios les bendiga, que Dios las prospere y derrame sobre ellas su misericordia. Pero sobre todo, en ningún momento he sentido en mi mente y en mi corazón quererme vengar de ellas por los asuntos sucedidos. Algunos dicen así, muy espirituales, así cuando son espirituales: yo te perdono en Cristo Jesús. No, hermano, no, tú perdonas porque el Señor Jesús ya te ha perdonado y tienes la mente de Cristo. Hermano, mire, eso es como cuando usted dice te amo en Cristo Jesús. Ese es el engaño más grande que usted puede hacer, porque cuando usted le dice a alguien que lo ama en Cristo Jesús, es porque hay una carga en lo profundo de su corazón que hace que Dios le obligue a amarlo. Cuando usted dice te amo en Cristo Jesús, no es para protegerse porque se lo está diciendo un hombre a una mujer o una mujer a un hombre, es porque hay amargura en su corazón que necesita sacar. Por eso yo lo diferencio. Cuando usted me dice pastor lo amo, yo digo yo también te amo. Y todos conocemos el lenguaje del amor, ese filos que no tiene nada que ver ni con el eros, pero que nos acerca al ágape. Cuando perdonamos, no decimos te perdono en Cristo Jesús, perdónalo, porque Jesús ya te perdonó a ti todos tus pecados. Mis amados, la guerra ha terminado. Las heridas quedaron en el pasado, ya no tienen poder en tu vida presente. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo es tu caso? Dios te está hablando en este momento. ¿Cómo es tu caso? ¿Recuerdas en este momento esa persona que te hirió, que te hizo daño, que te tumbó, que te robó, que se quedó en tu casa y la desocupó, que casi se tira su matrimonio? ¿Cómo es tu caso? ¿Ya has perdonado? ¿O todavía sigues diciendo yo perdono pero no olvido? ¿O todavía sigues con carga en tu corazón? ¿Todavía sigues con sed de venganza? ¿O todavía lo ves y hay tanta amargura en ti que ni siquiera vas y lo saludas con un abrazo jovial o cordial? Hermanos, hay que perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Número 3, nunca, escúchame, nunca divulgues la ofensa por la cual otro te dañó. Nunca, no riegues el veneno. Deja que la ofensa muera. Si sientes que debes divulgar la ofensa, pregúntate a ti misma el por qué, o a ti mismo el por qué.
¿Cuál es el motivo? ¿Qué estás esperando lograr? ¿Son tus acciones motivadas por el amor o por algo menos honrado y honorable? La Biblia dice en Proverbios capítulo 26, versículo 20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. En otras palabras, si dejas de alimentar la ofensa, eventualmente se extinguirá. No te amargues. No te amargues pensando en lo que te hicieron. No te amargues, suéltalo. Suéltalo. Déjalo ir. Cuando tú clamas a Dios y perdonas, le dices: Señor, yo lo saco de mi corazón. Lo saco porque el Señor dice: traed a mí todas tus cargas y yo os haré descansar. Número 4, sigue adelante con tu vida. No te pegues, no empieces a vivir en la amargura, en la depresión de que el daño que te causaron. Levántate. Mi mamá me decía: mi hijo, el problema no es caer, el problema es levantarse y seguir adelante. Levántate. Después de cada ofensa, después de cada situación, levántate y prosigue tu camino. El perdón restaura el presente y provee la base para el futuro y te libera de todo tu pasado. En otras palabras, no te detengas a rumiar el rencor. Sigue adelante. Número 5, no esperes que el ofensor te pida perdón. Nunca. Hermano, si ese ofensor no lo ha hecho todavía, es probable que nunca lo vaya a hacer. Durante el tiempo, durante este tiempo que he servido con privilegio como pastor, he tenido innumerables casos de ofensas, de calumnias, de murmuraciones, etcétera. Y mira, voy a decirte delante de Dios en cuya presencia estoy, puedo contar en los dedos de esta mano a las personas que tuvieran el coraje, el valor, la valentía de decirme: perdóname, lo siento. El Señor Jesús nunca esperó una disculpa de parte tuya. El Señor Jesús nunca se sentó a esperar que tú te disculparas. Número 6, recuerda que tú también necesitas perdón. El Señor Jesús dijo que no olvidemos la viga que tenemos delante de nuestros ojos cuando queramos examinar la paja del ojo ajeno. Pregúntate honestamente si eres completamente inocente en el problema, si tuviste algo que ver, tal vez tuviste alguna culpa, una situación que pasaste inadvertida que causó el mal. También a veces nosotros somos culpables. Número 7, finalmente deja la justicia en las manos de Dios. No hay nada más delicioso que dejar la justicia en manos de Dios. Ustedes se acuerdan cuando yo le contaba que tenía una forma de orar por mis enemigos. Se lo voy a recordar. Hubo una época siendo pastor que lloraba por esos que murmuraban de mí, de esos que rajaban de mí, y yo le decía: Señor, que la fuerza tuya caiga sobre ellos y los aplaste. Así lo oraba. Y yo le decía: Señor, no permitas que ese impío se burle de mí. Castígalo. Y yo me llenaba más de amargura. Y yo me llenaba más de dolor. Hasta que un día tuve la valentía de contarle a mi mentor, a Esteban Irving. Le dije: hermano, es que yo oro de esta manera, Esteban. Y él me dijo: no, pastor, no, así no es. Ora bendiciéndolos a ellos. Porque si Dios los bendice a ellos, también te bendice a ti. A partir de ese día, yo le decía: Señor, bendice a este. Bendícelos, Señor, bendícelos con toda bendición, porque si tú los bendices, también me bendicen a mí.
también me bendices a mí. Hermanos, mi mente y mi corazón empezaron a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque Él prometió, Él lo prometió, Él prometió que Él pagará, Él cumplirá su palabra. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, en el versículo 17, vaya conmigo, que quiero que usted lo reciba como una palabra de parte de Dios. Romanos capítulo 12, en el versículo 17. No paguéis, escúchame, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino más bien vence con el bien el mal. Hermanos, toma la experiencia y dale a tu enemigo. Si te necesita, atiéndelo. Si necesita un plato de comida, dale 2, porque ascas de fuego amontonará sobre su cabeza. Eso es vergüenza, pena. Hermanos, escúchame lo que te voy a decir. Todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos una inminente necesidad. Y mira, si nuestra necesidad apremiante hubiese sido información, Dios nos hubiera mandado a un educador. Si nuestra necesidad más apremiante hubiera sido la tecnología, Dios nos hubiera mandado donde un científico o donde un ingeniero de sistemas. Si nuestra necesidad más apremiante fuera dinero, Dios nos hubiera mandado un economista. No vayan a pensar que yo estoy aquí porque Dios me mandó porque usted tiene necesidad de economía. No lo vaya a pensar. Mire, si tu necesidad o nuestra necesidad más apremiante hubiera sido el placer, entonces Dios nos hubiera mandado un actor principal. Pero nuestra necesidad más apremiante no es el disfrute, ni el goce, ni la venganza. Nuestra necesidad más apremiante es el perdón. Entonces, como Él sabía la necesidad que todos tenemos acerca del perdón, Él nos envió al Salvador. Él nos envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos ser libres de la opresión del pecado. Voy a invitarte para que cierres tus ojos por un momento. Y yo quiero que hagamos, perdóname la expresión, una catarsis. Y mira hoy, si en tu corazón hay algo de dolor, de rabia, de amargura hacia alguien, y yo te invito para que lo perdones. Yo te invito para que tú le digas: Señor, hoy trajiste a mi memoria esa persona que un día me dañó y por causa de eso perdí mi trabajo, perdí relaciones importantes, perdí amigos. Hoy tomo la decisión, por misericordia tuya, de perdonarlo. Hoy, Señor, perdono a esa persona. Si tienes a alguien que te ha tumbado dinero, que no te ha pagado y todavía sigue al lado tuyo pero no te paga, perdónalo. Pero dile: Señor, yo lo perdono, pero hazme intencional en mi caminar con Él. Si hoy estás recordando actos de tu vida, de tu juventud, de tu niñez, que creías que ya estaban sanadas, pero hay amargura en tu corazón cuando lo recuerdas. Si hay pensamientos de dolor hacia esa situación,
Yo te invito para que lo traigas hoy al presente y le digas: Señor, hoy descargo todo esto en la cruz de Cristo. Hoy descargo esta carga que tengo de falta de perdón. Y te pido, Dios, que me laves y me limpies. Y te pido, oh Dios, hoy delante de ti, que llenes mi corazón de amor, que llenes mi corazón de alegría, de paz, de bienestar y de perdón hacia esas personas. Señor, no dejes este hueco en mi corazón, porque tengo seguridad que si lo dejas, volverá a ser llenado por la maldad. Y yo no quiero vivir en él, no quiero vivir en la amargura de la falta de perdón. Señor, perdona, porque yo perdono a mi agresor, a mi ofensor, a mi abusador, a mi enemigo. Hoy, de lo profundo de tu corazón, dile: yo perdono porque tú me perdonaste. Queremos vivir una Navidad en paz. Queremos vivir una Navidad llena de gozo y alegría. Amado mío, tú no necesitas una lechona para pasar bien, no necesitas licor para disfrutar, tú no necesitas un lugar grandísimo y lleno de ostentación para disfrutar. Tú necesitas un corazón libre, un corazón lleno del amor y la misericordia de Dios. Por eso libérate hoy del perdón, libérate hoy de la amargura, del dolor, y perdona a todos y cada uno de tus enemigos. Perdónalos. Mi amado, Él está aquí. Y esta es una oportunidad que tú tienes, que no volverá jamás. Él está aquí. Toma su mano. Él ha abierto sus brazos para abrazar a Ifrán. Él ha abierto sus brazos para abrazarte a ti. Él ha abierto sus brazos para decirte: te perdono, te perdono. Cántale. Adórale a Él. Aquí está sobrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tenemos poder. Te adoraré, te adoraré. Abres camino, Dios. Promesas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.